Nos llegamos esta mañana hasta la Torre 1 para hablar con María Bota y Augusto Ciarreta, que están empapados en su totalidad con este decreto de rezonificación que afecta a Villa Garibaldi y a toda esta región. Además de afectar a otra parte norte, nos afecta particularmente a nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buen día. Bueno, queremos saber un poco más en detalle cómo se trabajó este tema y cuáles son sus características. Hemos visto por ahí en algunos otros portales quejas, denuncias, la Asamblea de Inundados habla de una desvirtuación del arroyo El Pescado. Bueno, queremos enfocar por ahí punto por punto cómo se ha trabajado y cuáles son las características como para poder ayudar a los vecinos a comprender mejor este decreto. Bueno, en primer lugar, la ciudad de La Plata tiene un crecimiento desordenado, controlado desde hace varios años, con situaciones irregulares y clandestinas consolidadas, principalmente en la periferia de la ciudad. Nunca se abordó el tema de la planificación seriamente, una lástima porque fue una ciudad planificada, de las pocas en el mundo, a raíz de un plan estratégico que se encara en el 2016, donde se hizo un estudio profundo sobre un estudio de diagnóstico con diferentes actores como instituciones, colegios profesionales, la universidad, ONG, vecinos, etc. Se analizaron las problemáticas y se elaboró un diagnóstico claro de cuáles eran las falencias que tenía la ciudad. Nosotros, entre planeamiento y tierras principalmente, empezamos a detectar que más allá de ese diagnóstico había situaciones complejas en cuanto a consolidaciones de barrios con familias viviendo en situación irregular y clandestina. Uno de los problemas más grandes que encontramos fue la diferencia entre el sur y el norte, la estructura vial precaria. Eso conlleva a una falta de conectividad a nivel transporte público, porque sin una estructura vial clara no podemos planificar el transporte público, la falta de accesos a los servicios públicos y todo lo que eso conlleva. Por eso iniciamos una primera etapa planteando determinados ejes donde encaramos el sector norte y el sector sur. En cuanto al sector sur, la problemática más notoria fue la conectividad, el alejamiento real al casco. No tenía una estructura de conexión clara, por eso empezamos a proponer diferentes ejes para que el sector se pudiera empezar a vincular con el casco y con las rutas próximas, por ejemplo con la ruta 11, con la 37 o la 31 como arterias, y empezar a coser toda esa situación hoy muy desordenada, tratando de generar una racionalización en la conectividad. Detectamos una situación compleja en cuanto a la cantidad de superficie ocupada por viviendas en la zona rural. Eso se traduce en más de 600 hectáreas de viviendas implantadas en zona rural. Acá te hago un paréntesis. No es que ustedes pasan a zona residencial un área rural que tiene, digamos, una producción agrícola ganadera. No. Ya hay casas ahí por lo menos en 600 hectáreas. Bueno, unos portales han informado de manera errónea esto que vos decís. Para denunciar o informar, primero hay que saber de lo que se está hablando, ¿no? Entonces los invito a que vayan al territorio y verifiquen lo que estamos diciendo. Nosotros tenemos más de 600 hectáreas consolidadas de viviendas con familias, con personas viviendo dentro de la zona rural. Entonces, esa decisión de rezonificar un área ya consolidada era como obligada. No solo eso, sino que esta situación
generaba también que esa área se ordenara y generar un solo nuevo urbano, generando un sector claro, central entre lo que era 7 y 22, generando un solo urbano para el acceso a la vivienda, donde eran áreas que hoy no están utilizadas para el uso productivo, obviamente. ¿Esto qué hace? Que las viviendas puedan regularizar las construcciones, que esas calles puedan pasar a ser calles públicas, a generar una planificación del transporte público, a negociar con las prestatarias la infraestructura correspondiente y luego el tema de los títulos de propiedad, que ya le doy la palabra a Augusto. Sí. Claro, bueno, nosotros cuando asumimos, allá por diciembre del 2015, empezamos a detectar en distintos barrios de La Plata, más que todo en la periferia, que había muchas familias viviendo en zonas rurales, de manera, en el marco de un condominio, ¿sí? Esas familias lo que tenían era un título de propiedad de una parte indivisa del todo o un boleto de compra-venta porque no podían escriturar. Esto se fue dando en distintos sectores de La Plata y son barrios que vienen de años de consolidación, ¿sí? Son familias que están viviendo, que están desarrollando su vida, etcétera, pero que bueno, no pueden no podían obtener su título de propiedad, ¿sí? Tampoco tener su partida individual, sino que todos tenían que hacer un fondo para pagar ese impuesto inmobiliario, ese impuesto municipal. Las calles no estaban cedidas, por lo cual también se complicaba el tema de la mejora de la calle, el tema del alumbrado, el pedido formal de los servicios, ¿sí? Muchos no podían acceder formalmente al servicio porque el barrio era un todo, un macizo, era una chacra y al no estar en zonas que permitan la subdivisión, las empresas prestatarias no ingresaban, claro, ¿sí? correcto. Entonces los vecinos lo que hacían, lo resolvían como podían. Ese diagnóstico lo vinimos trabajando durante 3 años y pico, ¿sí? Y a raíz de ese diagnóstico que nosotros teníamos junto con el diagnóstico que tenía el área de planeamiento, se resolvió darle esa solución a esos vecinos, ¿sí? Para que puedan tener su título de propiedad, para que puedan tener su servicio de manera individual, para que estén las calles cedidas, para que se pueda el día de mañana esas calles mejorarlas, para que se puedan hacer las obras hidráulicas, etcétera, etcétera. Lo que nosotros hacíamos era clausurarlos en algún punto porque no estaba permitido, ¿sí? Pero bueno, ante la necesidad de la gente que querían, muchas construyeron como pudieron, otras querían solicitar un crédito y no podían porque los bancos no le daban ese crédito porque al no estar el título a nombre de esas familias no le daban el crédito. Se empieza a ver una serie de limitaciones. Muchísimas. Han perdido, muchas familias han ido a los bancos y cuando digamos, los bancos le decían sí te doy el dinero, pero la parcela tiene que estar a nombre tuyo y ahí estaba el impedimento, entonces no podían acceder y se le perdían muchas oportunidades para tener su casa propia. Entonces este marco legal que dio el intendente le está solucionando a las familias principalmente ese derecho a tener su vivienda propia, a tener sus servicios, etcétera, ¿sí? Y bueno, y nosotros lo vemos en los barrios. Cuando vamos a los barrios la gente está muy contenta, no hay nadie que se oponga, sino que nos felicitan por el trabajo que venimos haciendo, o sea, le estamos resolviendo de ese título de propiedad el 50% porque le estamos dando indicadores para que ellos puedan tramitar ese título de propiedad, ¿sí? Claro. Para que puedan tramitar ese servicio, para que puedan mejorar esa calle, para que el día de mañana puedan pedir ese crédito, etcétera, etcétera. Por eso nosotros estamos, digamos, no solamente esta etapa, sino que la idea es seguir avanzando porque hay muchos sectores de La Plata que están en esta situación, ¿sí? El problema con nosotros asumimos era muy grande, sumado a la cantidad de villas de asentamiento que también recibimos, ¿sí? Que es una problemática también muy compleja, que son obviamente, como todos ya saben, son familias que viven
sin servicios, sin mejorado de calle, obviamente sin título de propiedad, etcétera. O sea, nosotros desde la Dirección de Tierras y Vivienda vimos esos dos problemas, estos condominios indivisos con las características que recién enuncié y que enunció María, y también los villas asentamientos que en el Partido de La Plata en los últimos 25 años se hicieron más de 150, ¿sí? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es trabajarlo por intermedio de leyes de expropiación, de la ley de prescripción administrativa, la 24320, la ley Pierri, la 24374, la ley 10830 que es escrituración social gratuita. Estamos viendo, de acuerdo a la problemática de ese barrio, cómo lo enmarcamos para el día de mañana lograr la escritura. En muchos casos va a tardar mucho tiempo, en otros casos lo vamos resolviendo más rápido, ¿sí? Sí, se fueron entregando varias. En estos últimos 3 años y pico se entregaron más de entre la ley Pierri y la ley de escrituración social gratuita, más de 3.000 y pico de escrituras, y ha iniciado más de 8.000 trámites, ¿sí? Muy bien. Eso es muy importante. La política del intendente en cuanto a la regularización de la tierra ha sido muy importante, ¿sí? Y bueno, en eso estamos trabajando para tratar de que el Partido de La Plata, todos los vecinos, no importe la zona, tengan su título de propiedad. Hay zonas, como repito, son más complejas que otras, pero la idea es meterse en el problema y solucionarlo. Está muy bien. Además, el intendente, con esto que quiso transmitir en el decreto, reglas de juego claras para todos, porque antiguamente se resolvían los casos de manera individual, no había planificación, no había estudios de zonas con potencial crecimiento, o cómo ordenar el crecimiento, o cómo controlar el crecimiento. Entonces, esta solución en realidad no es para un caso en particular, sino es un orden que va a involucrar a un sector, a varios sectores, pero con reglas claras, ¿está? No por excepción ni de manera discrecional. Esa es la bajada que nosotros tenemos de trabajo. Nosotros tenemos que trabajar desde el criterio, el sentido común, trabajando en serio para la gente, no para algún sector u otro, o específicamente para uno u otro. Entonces, la zona sur generalmente es un tema, una problemática global, el norte y el sur. Siempre se mira al norte, no es en La Plata. Bueno, ahora el intendente está visibilizando y dando respuestas al sector sur, que siempre fue relegado. De hecho, está en los datos que hoy dimos, que hay más de 600 hectáreas de barrios consolidados en zona rural, y nunca hubo ninguna solución. Porque en todo caso nosotros estamos abiertos a mejorar esto. Esto es una primera etapa de una primera etapa. Esto es un primer pasito. Ahora, esto es perfectible, por supuesto, esto puede ser corregido, esto se puede mejorar, pero siempre yendo para un mismo lugar, todos tirando para el mismo lado. De hecho, nos encontramos, fuimos con Augusto y con el secretario de producción y el secretario también de APR. Estuvimos reunidos con la zona sur, con los comerciantes, les contamos esta propuesta antes de que se firmara ese decreto, donde nosotros planteamos que la avenida 7 sea una arteria principal hasta las 6:59, porque además desde las 6:37 a las 6:59 hoy no había zona para poder instalar los comercios en función de cómo están subdivididos. No podían subdividir, por lo cual no podían habilitar, y etcétera. Así planteamos con la 6:59. O sea, ellos se consolidaron antes que la norma. Nosotros, el municipio antiguamente nunca dio respuestas ni se adelantó a cómo quería ese crecimiento. Bueno, nosotros estamos tratando de ordenar lo que está y de prever un crecimiento a futuro. Son dos situaciones en paralelo. No es regularizo por regularizar, sino me adelanto y yo quiero que crezca de esta manera, quiero que se concentre la población en este sector, para poder después nosotros ver cómo ir negociando y construyendo la ejecución de esta propuesta, porque esto es una propuesta. Ahora hay que bajarlo a tierra, asfaltar las calles, generar los anchos correspondientes. Eso va a llevar un tiempo, pero la propuesta madre es esta, digamos. Quiero ir ahí, al tema de, inicialmente, que marcamos de las vías principales, esas conectoras. Por ahí veo 635 entre Avenida 7 y la Ruta 11, porque es una calle que prácticamente está impasable. Este decreto por ahí
presenta un marco de referencia como para que esas calles a futuro puedan ser asfaltadas o consolidadas para que bueno, puedan tener conectividad con el resto del Partido de La Plata? Básicamente es una propuesta de cuáles serían los ejes más óptimos para resolver esta problemática de la conectividad y poder planificar el tema del transporte público y la accesibilidad, ¿no? de que un vecino pueda acceder a su vivienda de una manera clara y segura. Entonces, la etapa la propuesta de los ejes tiene que ver con cómo generar esta conectividad hasta Ruta 11, hasta 137 y el casco. Cómo generar esa estructura. A partir de ahí, ahora viene la fase de cómo efectivizamos estas vías, cómo hacemos, qué anchos van a tener, cómo se van a asfaltar, de qué manera, los recursos, o sea, esta es la fase de propuesta. Sí, tiene que ver un poco más global, digamos, del ejecutivo. Exacto. Pero digamos, esta cuestión le permite eso. Pero nosotros sabiendo qué ejes van a ser, de qué categoría, dónde va a pasar el transporte público o no, nosotros ya después, trabajando con las demás áreas, bueno, qué paquete estructural va a tener esa calle, de qué manera se va a ejecutar y demás, para darle forma y que se materialice la propuesta que hoy es un plano, ¿no? Claro. Me gustaría pasar al tema del humedal del arroyo del Pescado, que bueno, ha traído algunas cuestiones de voces encontradas que tienen que ver con que se podría desvirtuar esa zona. Aquí, en algún punto, dice claramente que quedan prohibidas las construcciones en el polígono delimitado entre 666 y 7 a 671 y 22. ¿Cómo es eso? No se va a poder construir. La problemática del humedal surge a partir de la visita de los vecinos preocupados porque habían visto que estaban trabajando en el área. Hicimos un expediente con todas las direcciones del área y lo que nosotros plasmamos en el decreto es que nos vamos a guiar a la protección del humedal, que tiene que ver con una ley provincial que ya protege el área, que tiene que ver con la ley 12.247. Lo que nosotros hacemos en esta propuesta es plasmar en el plano cuál es la zona protegida, que nunca estuvo delimitada en un plano. Y esa sugerencia sobre ese polígono en particular es un polígono donde hoy hay construcciones, donde hoy esas construcciones no debieran haber estado. Entonces nosotros lo que decimos es, no se puede avanzar más en construir en esa zona, porque está protegida y es una rural. Está claro que aquel que ya tiene su construcción no va a sufrir ninguna expropiación ni nada que se le parezca. Ya está montado. El tema es que desde la calle 666 nosotros consideramos que a partir de esa calle eso está protegido y no se va a poder construir. Se hace hincapié en ese polígono porque es el polígono donde hay consolidación, no total, pero hay un porcentaje alto de viviendas instaladas en ese área, que es un área protegida por una ley provincial. Se preguntan algunos vecinos qué pasa a partir de 671 hacia el arroyo, porque no figura, digamos, dentro del decreto, pero genera como si fuera alguna zona gris. Bueno, puede ser que tal vez no ha sido claro el mensaje de lo que se quiso plasmar en la redacción, pero en el plano está claramente cuál es la zona protegida que va de la 666 para el humedal, donde hay una ley provincial que lo está avalando, y nosotros como municipio también adherimos a esa protección plasmándolo en el plano. Solamente se advierte de ese polígono porque está consolidado, porque eso también puede generar dudas. Si yo tengo una vivienda construida, ¿por qué yo no puedo hacerlo al lado? Entonces claro, lo que estamos haciendo es advertir que esa zona está dentro de esa área y no se puede construir. Claro, y de 671 al humedal es zona rural. Pero bueno, es una buena observación, porque si hubiera dudas en la interpretación se puede aclarar, y todo es perfectible si hace falta consolidar algún concepto que por ahí no haya quedado claro o que genere dudas en la interpretación. Pero claramente está protegido. No, porque hay vecinos que dicen, bueno, y a partir de 671, ¿qué pasa? ¿Van a hacer algún country por ahí cercano que tenga acceso con lanchas al arroyo del Pescado? Bien. Bueno, básicamente
ahora queda el tema de pasar de esta zona rural intensiva a zona residencial de distintos aspectos, reserva urbana, residencial de promoción. ¿Qué diferencias hay entre esas, digamos, no de manera tan técnica, por supuesto, sino para que lo entiendan los vecinos? No, básicamente es lo que hoy decía muy bien Augusto. Habiendo detectado semejante cantidad de barrios consolidados y condominios indivisos en zonas rurales, él está en una zona rural que no es apto para la consolidación de barrios, lo hablo básicamente para que se entienda. Eso impide lo que ya explicó Augusto, el tema de la subdivisión y todo lo que ya hablamos. Por eso se toma la decisión de hacer este cambio, de desafectar a esa área de zona rural, afectar la zona residencial, básicamente para que tenga el carácter de urbano, ¿no? Y ahí ya la consolidación de ese barrio tiene una entidad y una identidad que antes no tenía. Y así, con la reserva urbana, nosotros planteamos un sector nuevo de reserva urbana que es una posible ampliación a futuro, es como una transición entre la zona urbana y la rural, una posible ampliación a futuro, previendo un crecimiento de la ciudad, que hoy no lo determinamos como claro, pero sí lo vemos como una posible ampliación a futuro. Y después hay una cuestión que tiene que ver con los parques lineales inundables. Bueno, contanos ahí también un poco qué es eso. Y él también va a poder complementar con lo que vive con los asentamientos. Nuestra idea es que donde hay un arroyo haya un parque lineal. ¿Esto qué significa? Más allá de la restricción que da helada por una cuestión obvia de que hay un arroyo y que hay que tener una cantidad de metros para evitar, para mitigar el tema de la inundación, etcétera, cuestiones más técnicas que no vienen al caso, nosotros proponemos que en todos los arroyos haya un parque lineal. Entonces, consideramos que esto no va a ser un día para el otro, pero si uno ya visualiza que va a haber un parque al lado de un arroyo, eso va naturalmente a desalentar el asentamiento sobre la orilla del arroyo, que es una problemática no solamente de La Plata, sino que diría del mundo. Entonces el concepto es ese, que se instale el criterio de que cuando vemos un arroyo va a haber un parque que se usa, es un parque inundable, porque justamente si eso... Si el arroyo crece, se inunda, cuando seca vuelve a utilizar, digamos, como lo que se está haciendo en este momento en 72 y 137, ese reservorio inundable, no sé cómo se llama también, me parece que también es un medio parque inundable, pero que también cumple más o menos la misma función. Sí, lo que nosotros detectamos en este último tiempo es muchas familias asentadas sobre los arroyos, lo cual lo primero que les sucede es cuando llueve, se inundan, ¿sí? Entonces, obviamente que escurre rápido, pero estando dentro de la restricción hidráulica que no está permitido por ley, los vecinos se inundan. Entonces la idea es, como dice María, hacer esos parques que estén a los costados de los arroyos, respetando esa restricción, ese marco legal para que los vecinos no construyan. Así se evitan estas situaciones divariosas. También lo que implica que las familias estén sobre los costados es que esos arroyos no se puede acceder para limpiarlos, es medio imposible. Entonces, cuando hay que ir a limpiarlos o hay que, por ejemplo, dragarlos, que es la palabra, las máquinas en principio no podrían entrar porque no hay acceso. Claro. ¿Sí? Se les explica que el día de mañana esas familias que están sobre el costado de los arroyos van a ser relocalizadas, que se les da tranquilidad, etcétera, pero que bueno, que ahí no pueden estar porque nunca van a obtener su título de propiedad, porque es una zona que está prohibida. Entonces, estén los años que estén, ahí nunca van a poder obtener su título de propiedad. Las familias lo entienden, pero obviamente a esas familias hay que dar una solución habitacional, que es lo que nosotros estamos viendo y analizando futuro, ¿sí? Bien. Con respecto a esta nueva rezonificación, esto seguramente no tiene que ver específicamente con su área, pero la consulta es, al ser zona residencial, ¿facilitará en el futuro que puedan llegar otros servicios públicos a esa zona, como lo son, por ejemplo, el agua potable, las cloacas y el gas natural? Bueno, a nosotros
Mira, hace 15 días estuvimos en un barrio ahí en Romero y los vecinos, están las casas consolidadas hace años, tienen electricidad, pero lo que no tienen es el gas. Entonces ellos nos comentaban que al ser un condominio indiviso, al ser zona rural, al no estar subdividido, ellos se tienen que calefaccionar con salamandra, estufa leña, etc. A partir de este decreto, estos vecinos ahora pueden iniciar el trámite de subdivisión y la empresa Camusi, que le da el gas natural, puede ingresar a los efectos de calefaccionarlo como corresponde, ¿no? Claro, sí, el único servicio público que se brinda en Villa Garibaldi y toda esta zona es la electricidad. Y la gente saca agua de sus bombas cuando tiene electricidad, se calefacciona con electricidad, digamos, tiene todo alrededor de eso. Algunos acceden formalmente a la electricidad, otros informalmente, pero el mayor impedimento lo tienen con el agua y con el gas. Sí, que las empresas no quieren acceder, y las cooperativas en algunos casos que están en esos barrios tampoco. Sí, estamos manteniendo reuniones con las prestatarias para que toda esta propuesta empezar a trabajarla en conjunto, y que donde nosotros queremos que se ordene y que se desarrolle el crecimiento, que nos acompañen para que haya coherencia en el crecimiento de todas las partes, ¿no? Porque no es solamente nuestra intervención como municipio, tenemos que estar alineados todos los que participamos de lo que es la ejecución propiamente dicha de lo que es resolver la problemática de la ciudad. Así que este cambio de indicadores no quede solo en los papeles y que la gente empiece a pagar, digamos, sus impuestos en virtud de una zona residencial, sino que también haya un acompañamiento en cuanto también a los servicios. Claro, tal cual. Y uno de los servicios que me olvidaba era el tema de la recolección de basura. Muchos los camiones no ingresan porque al no ser calles cedidas, al no ser calles que ya están a nombre del municipio, no tienen ese acceso, como tampoco tienen la mejora ahí, entonces cuando llueven los camiones no ingresan. Entonces los vecinos tienen que caminar 4, 5, 6 cuadras a los efectos de dejar la bolsa de basura. Esto le va a posibilitar a los barrios que la recolección de basura ingrese y llegue a la puerta de su casa. Claro. No, además otro tema, el tema de la estructura vial es importante, porque hoy, como esto creció tan desordenadamente, sin guía, sin ningún tipo de plan, han quedado calles muy estrechas. Entonces, nosotros generamos una estructura clara, donde se abre el juego y donde hay una conectividad básica ordenada. Esas calles que quedaron estrechas, nosotros trabajando también con movilidad y transporte, empezar a dar un carácter diferente a esas calles que terminaron estrechas, que hoy por ahí son las únicas vías de conectividad, generando bicisendas que tengan una circulación vehicular más barrial. Entonces, teniendo las otras vías, ya se empieza a balancear el tema de la vinculación vehicular y a nivel peatonal, que por ahí hoy es bastante complejo, ¿no? Sumado cuando llueve y demás. Esto también va a ir acompañado de todo un proyecto hidráulico que trabajaremos con hidráulica. O sea, acá tenemos que trabajar todos los actores del municipio alineados para poder resolver la problemática integral. Es fundamental, es fundamental. En un caso, por ejemplo, en la 659, la gente camina por la calle porque no tiene veredas en condiciones como para poder pasar. Y encima se suma a la estrechez que tiene la calle, pasan los colectivos, las madres con sus carritos de bebé, es realmente hasta peligroso. Y de hecho el decreto, que hubo mucho revuelo, el intendente tuvo la voluntad de encarar esta problemática que la verdad nunca fue abordada. Obviamente esto se tiene que ratificar en el Consejo Deliberante y luego se convalida en la provincia. Correcto. Ese es el procedimiento. Digo porque también hubo como dudas en las formas, ¿no? Esto era una voluntad política. Sí, como que estaba mal hecho, digamos, que nunca iba a prosperar porque había nacido mal. Para nosotros que estamos en las ventanillas, que tenemos el termómetro de lo que pasa en la ciudad, vemos situaciones muy complicadas, la verdad que nos afectan, porque no puede llegar a veces a resolver todo, pero esta decisión, esta voluntad política que tuvo el intendente es fundamental tanto para nosotros como para los que están esperando una respuesta del Ejecutivo.
que para eso estamos, ¿no? Para dar respuestas y tratar de trabajar en pos de mejorar las condiciones de habitabilidad básicas de las familias. Repito, los vecinos y los comerciantes están muy contentos porque con esto se les resuelve gran parte del problema. Obviamente que tienen que iniciar los trámites para obtener ese título de propiedad, esa habilitación, pero acá el Estado le dio la llave para que ellos arranquen con esa regularización dominial. Por lo cual, yo aplaudo esto. La verdad que es lo que se tendría que haber hecho hace un tiempito atrás, pero bueno, no teníamos bien el diagnóstico, se hizo ahora y hay que seguir trabajándolo. Bueno, cuando esté esto y ya vea la luz como ordenanza, estaremos nuevamente seguro con la asistencia de Ciarreta para que le lleve a los vecinos la posibilidad de ir escriturando, de facilitarle ese procedimiento. Que sea pronto. Lo que estamos haciendo también, a medida que esto va avanzando, nosotros estamos yendo a los barrios a informarle a los vecinos que ya están habilitados para iniciar estos trámites. Que presentando una nota firmada por los vecinos, se le arma un expediente con un número de expediente para que empiece a circular por todas las áreas del municipio y después a nivel provincial, ¿sí? Le dimos la llave y los estamos acompañando para que ellos el día de mañana tengan su título de propiedad. Es muy importante. Muchísimas gracias y bueno, esperemos que toda esta explicación llegue a los vecinos para que se puedan quedar tranquilos y sepan cómo empezar a manejarse a través de este proyecto, de este decreto, que bueno, verá todos sus pasos a partir de ahora. Exacto. Gracias. Gracias.